Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 8 de enero de 2026 estamos conectándonos con ustedes como siempre a través de UNPG TV en Facebook para entregarles la información más reciente de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Vamos a iniciar con los titulares. 3 hombres con antecedentes penales mueren baleados en urbanización de San Borondón. Falsos delivery asaltaron al guardia de seguridad de la urbanización Martín Fierro en Cuenca. IES anunció la compra de medicamentos para sus centros hospitalarios. Ecuador presume que 2.2 toneladas de droga decomisadas eran de grupo disidente de las FARC. El FBI informó la captura de un migrante ecuatoriano en los Estados Unidos acusado de explotación infantil. Detienen al conductor que atropelló a un agente de la ATM en operativo en Guayaquil. Operativo Apolo 1.0 deja 36 detenidos en Guayaquil y Durán. Groenlandia reacciona con preocupación a las amenazas de Trump. Trump retira a Estados Unidos del Tratado Climático de la ONU y de otros 65 organismos mundiales. Estados Unidos toma el control del petróleo de Venezuela tras capturar 2 buques de la flota Fantasma. Esos son los titulares que estaremos revisando hoy aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este video que llega a ustedes a diario con las noticias de lunes a viernes a partir de las 10:30. Gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Comenzamos con la revisión de la información, vamos con el desarrollo. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Un ataque armado dejó 3 hombres muertos la noche del 7 de enero de 2026 en una cancha de fútbol de la urbanización Golf Club en Isla Mocolí, un sector exclusivo del cantón San Borondón, provincia del Guayas. Entre las víctimas está Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido como alias Marino, cabecilla del grupo delincuencial Los Lagartos y considerado objetivo de alto valor por el bloque de seguridad. El ministro del Interior, John Reinberg, afirmó en una entrevista a Ecuavisa la mañana de este jueves 8 de enero que los 3 asesinados tenían registros penales y que el crimen podría estar ligado a disputas entre bandas criminales. Los agresores forzaron el ingreso a la urbanización privada, dañaron la garita de entrada, agredieron y ataron a los guardias de seguridad y sustrajeron armas. El hecho duró cerca de 3 minutos, con al menos 20 disparos. Entre las víctimas constan Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino. Reinberg detalló que los 3 contaban con antecedentes por delitos como tráfico internacional de drogas, asesinatos y robos. Agregó textualmente:
De lo que hemos conocido en la línea de investigación, alias Marino estaría en conversaciones o cambiando de organización hacia los Lobos. Las otras 2 personas también tienen antecedentes penales, tráfico internacional de sustancias, asesinatos, robos, entre otros delitos. Según lo indicado por Reinberg, las víctimas no residían en la urbanización, sino que habían sido invitadas por un residente. El ministro mencionó allanamientos previos en sectores cercanos de la isla Mocolí, en seguimiento a alias Marino. En fechas anteriores ya se habían realizado allanamientos en el mismo sector, pero en una urbanización distinta, justamente cuando seguíamos la pista de alias Marino, quien era un objetivo de alto valor por parte del bloque de seguridad, explicó textualmente. John Reinberg indicó que se investiga posible complicidad interna para filtrar información a los responsables. Textualmente también dijo: vamos a avanzar en las investigaciones para determinar si hubo la participación de alguien más internamente que dio la información, afirmó. La isla Mocolí es una zona residencial de alto valor en San Borondón, cerca de Guayaquil. A pesar de su exclusividad, ha sido escenario de incidentes relacionados con el crimen organizado en años anteriores. Esta nota la hemos leído de eldiario.es. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre lo sucedido ayer por la noche en esta urbanización privada de San Borondón. También el mercurio.com.es nos da un caso, podríamos decir que similar, porque 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta de servicio de delivery agredieron y asaltaron a guardia de seguridad de la urbanización Martín Fierro, ubicada al norte de Cuenca. El hecho delictivo ocurrió este miércoles 7 de enero a las 16:29 y quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Posteriormente, las grabaciones fueron entregadas a la Policía Nacional para el inicio de las investigaciones. En las imágenes se observa cómo los sospechosos llegan a bordo de la motocicleta e intentan ingresar a la urbanización. Sin embargo, al notar que el guardia salió de su garita, lo atacaron de inmediato y le provocaron una herida en la cabeza con la hacha del arma de fuego. Además, los agresores sustrajeron el arma de dotación del guardia, una pistola traumática marca Seonic, y antes de huir hicieron un disparo para luego escapar con rumbo desconocido. Aquí tenemos un video gracias al mercurio.com.es que vamos a reproducir en pantalla. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Judicial, de la SUAY, junto con personal de la Unidad de Criminalística UCM, quienes levantaron indicios y recopilaron evidencias para las diligencias correspondientes. Ante este hecho,
Moradores del sector solicitaron mayor control a personas que se movilizan en motocicletas, ya que según indicaron en la zona se registran asaltos recurrentes cometidos bajo esta modalidad. Continuamos con la información, pero ya cambiando de tema. El Mercurio.com.es nos indica también que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que avanza en el fortalecimiento del abastecimiento de medicamentos tras la implementación de un proceso centralizado de compras. Comunicó que durante el primer mes de gestión de Bernardo Cordobés como presidente del Consejo Directivo del IES, se concretó la adquisición de 1.779.000 unidades correspondientes a 37 nuevos medicamentos, de acuerdo con la entidad, con una inversión superior a los 20.9 millones de dólares. Estos insumos permitirán garantizar el abastecimiento durante todo el año 2026. Principalmente estarán destinados a pacientes con diversas patologías, entre ellas cáncer, leucemia, anemia, enfermedades de la piel, picaduras venenosas y artritis, entre otras. El IES notificó que desde el 5 de enero, cerca de 68 establecimientos de salud, entre hospitales y centros médicos ubicados en más de 20 provincias del país, iniciaron la recepción de los medicamentos. Esta adquisición se suma a las compras realizadas en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector salud, mediante la cual el IES concretó la compra de 28 medicamentos y 135 dispositivos médicos por un monto de 14.1 millones de dólares. Según la institución, estos insumos fueron recibidos durante diciembre y actualmente ya se encuentran distribuidos en varios establecimientos de salud a escala nacional. También informó que durante los primeros meses de 2026 se iniciaron 2 nuevos procesos de compra centralizada de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos en salud. Finalmente, comunicó que con el objetivo de identificar de manera oportuna las situaciones de desabastecimiento o sobrestock en las casas de salud, se trabaja en la activación de mecanismos de redistribución. Bien, vamos a ver cómo avanza esta situación de los medicamentos que tiene que distribuir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus distintos centros de salud y hospitales. Continuamos y msn.com nos trae una noticia de historia de agencia F, donde nos dice que Ecuador presume que 2.2 toneladas de droga decomisadas eran de grupo disidente de las FARC. Aquí tenemos un video de esta agencia F. Vamos a reproducirlo. El empleo del ejército ecuatoriano a través de la Brigada 19 NATO, con sus medios terrestres, aéreos y fluviales, permitió ejecutar una operación ribereña a una embarcación que presuntamente transportaba sustancias sujetas a fiscalización. Esta embarcación fue interceptada por las patrullas. Al ver nuestra presencia, los tripulantes de esta embarcación deciden orillarse a un costado del río e infiltrarse en la selva para evitar su aprehensión. La tropa terrestre asegura el área y el equipo fluvial hace el abordaje de la embarcación, detectando efectivamente que en su interior se encontraban 2.204 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Desde el Valle del Cauca de Colombia transportan hacia nuestro territorio para buscar salir por varias vías, sobre todo la fluvial, con destino a Brasil. Están valoradas en el mercado
en 5.5 millones de dólares, lo cual sería una afectación a la organización criminal muy fuerte. Y reitero, no descansaremos para que estos golpes sean contundentes y los buscaremos donde quiera que se metan. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Estamos revisando lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional. Y ahora el mercurio.com.es nos indica lo siguiente. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, anunció que José T., de 21 años, migrante de Ecuador, fue acusado de delitos federales de explotación infantil. Según las autoridades, el Departamento de Policía de Stanford obtuvo una orden de arresto contra el ecuatoriano, quien posteriormente huyó de Connecticut junto a una niña de 14 años. Posteriormente, el FBI en New Haven contactó a su oficina de Minneapolis e informó sobre la orden de arresto vigente contra el compatriota, además de que su iPhone fue rastreado hasta una ubicación específica de esa ciudad. Tras esa información, los investigadores vigilaron el sector, identificaron tanto al acusado como a la víctima menor de edad y finalmente procedieron con el arresto del ecuatoriano. Durante la investigación, los agentes encontraron en el iPhone videos e imágenes en los que el acusado parece involucrado en conductas sexuales con la menor, además de numerosos archivos de presunta pornografía infantil. Actualmente el sospechoso permanece detenido desde su arresto y compareció ante el juez magistrado federal Robert A. Richardson en Hartford. El caso lo procesa el fiscal federal adjunto Daniel E. Cummings. Bien, seguimos con la información. Terrible que lamentablemente este tipo de personas hagan quedar mal a los ecuatorianos fuera del país. Seguimos y teleamazonas.com nos comenta que detienen al conductor que atropelló a un agente de la ATM en operativo en Guayaquil. La autoridad de tránsito municipal rechazó la agresión contra su funcionario en medio de un operativo en el norte de Guayaquil. Un agente de la autoridad de tránsito municipal ATM de Guayaquil fue atropellado en medio de un operativo en el norte de la ciudad el miércoles 7 de enero de 2026. El agente de tránsito participaba en un operativo en el sector de La Garzota cuando un vehículo con placas ilegibles intentó evadir el control y lo embistió. El hombre fue socorrido por sus compañeros y posteriormente trasladado a una ambulancia a una casa de salud para su atención médica. Mientras tanto, los agentes lograron detener al conductor tras una persecución que culminó en la avenida perimetral sector Guamote. Miembros de la Policía Nacional detuvieron al conductor y lo trasladaron ante la autoridad competente. La ATM emitió un comunicado en el que rechazó los actos que atentan contra la integridad de los agentes de tránsito mientras cumplen con su labor de control y ordenamiento vial. Seguimos y TC Televisión habla sobre el operativo Apolo 1.0. El operativo Apolo 1.0 ejecutado en Guayaquil y Durán dejó 36 personas detenidas y el decomiso de armas de fuego, droga, vehículos robados y material explosivo, informó el ministro del Interior John Reinberg. La intervención ejecutada a la madrugada de este jueves 8 de enero de 2026 incluyó 51 allanamientos dirigidos a afectar a 4 grupos de delincuencia organizada. Igualitos Fénix, Águilas y Chone Killers,
cuyos integrantes utilizaban los inmuebles intervenidos para secuestro, extorsión y microtráfico. Durante el operativo, la policía incautó 18 armas de fuego, 129 municiones, 5 alimentadores, 2 kilos de droga, 24 explosivos, además de 25 motocicletas robadas, 2 tricimotos y 9 vehículos reportados como robados. También se decomisaron 12 teléfonos celulares y 15 electrodomésticos. Según el Ministerio del Interior, estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras criminales que operan en la zona 8 y reducir los delitos violentos asociados al crimen organizado. Continuamos con la revisión de la información aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes a través de UNPGTV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. En el ámbito internacional, Euronews.com nos indica que Groenlandia reacciona con preocupación a las amenazas de Trump. Aquí tenemos un reporte. Los groenlandeses están preocupados desde que el presidente de Estados Unidos renovó sus amenazas de apoderarse de Groenlandia mediante la fuerza militar. La retórica del mandatario estadounidense ha generado debate en esta pequeña nación ártica, tanto sobre su futuro como sobre su soberanía. We should prepare for the worst and hope for the best. I think that we're not a business. We're a people. We're a people with our own country and culture, language. We are not a product. So I think people should really think about that. I know Donald Trump is a businessman, but Greenland is not a product. We're a people. And that should be taken very seriously and that should be respected. We should be the people that is in focus here. And when the Greenlandic people have shown time and again that we want independence, we should explore the possibilities for independence in our current situation. Algunos ya se están preparando para lo peor. Yeah, well, I would say I'm worried. We've been talking about that. What are we going to do if something happens? Should I need to go to Denmark to the children? Should I stay here? Stuff like that. So it's getting very practical. Thoughts about what's going to happen if something worse happens. El presidente Donald Trump sostiene que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional, mientras Europa respalda a Dinamarca y advierte de que una invasión pondría en riesgo la unidad de la OTAN. Bien, continuamos con las noticias internacionales. Por otra parte, Trump retira a Estados Unidos del Tratado Climático de la ONU y de otros 65 organismos mundiales. El presidente estadounidense firmó un decreto que suspende la participación de Washington en 66 agencias de la ONU, incluido el Tratado de la ONU sobre el Clima, asestando un duro golpe a la cooperación internacional. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos firmó el miércoles una orden ejecutiva por lo que suspende la participación de Washington en decenas de agencias, comisiones y paneles consecutivos de la ONU centrados en el clima, el trabajo, la migración y otros asuntos que su administración describe como promotores de iniciativas woke. Esto significa que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones internacionales, incluido el marco del Tratado de la ONU sobre el Clima, lo que supone la mayor retirada de la cooperación mundial de la historia moderna. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que las instituciones eran redundantes en su balance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal dirigidas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras o una amenaza para la soberanía de nuestra nación, dijo textualmente. La retirada de la Convención Marco de la ONU
sobre el cambio climático, el Tratado de 1992, que sustenta el Acuerdo Climático de París, deja a Estados Unidos como el único país fuera del mundo climático global. Trump, que califica el cambio climático de engaño, se retiró del Acuerdo de París poco después de regresar a la Casa Blanca. Y finalmente también Estados Unidos toma el control del petróleo de Venezuela tras capturar 2 buques de la flota Fantasma. La Casa Blanca anuncia que las ventas del crudo venezolano serán dictadas por Washington tras la caída de Nicolás Maduro con la incautación de los petroleros Marinera y M. Sofía. La administración Trump supervisará los ingresos en cuentas controladas por Estados Unidos. La Casa Blanca dijo el miércoles que las decisiones del gobierno interino de Venezuela serán dictadas por Estados Unidos, mientras Washington incautaba 2 buques petroleros y anunciaba planes para controlar todas las ventas del petróleo del país tras la captura de Nicolás Maduro. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que la administración Trump tiene máxima influencia sobre las autoridades de Venezuela tras la operación militar del sábado en Caracas, que capturó a Maduro. Seguimos en estrecha coordinación con las autoridades interinas, dijo textualmente, y sus decisiones van a seguir siendo dictadas por Estados Unidos de América, dijo Leavitt a los periodistas. Las fuerzas estadounidenses capturaron el miércoles el Marinera, antes conocido como Bella 1, en el Atlántico Norte tras una persecución de semanas, y el M. Sofía en el Mar Caribe. Ambos buques estaban acusados de transportar crudo venezolano sancionado. El Departamento de Energía estadounidense declaró que Washington supervisaría todos los envíos de petróleo venezolano a todo el mundo, permitiendo las exportaciones únicamente a través de los canales aprobados. Las ventas de entre 30 y 50 millones de barriles comenzarán inmediatamente y los ingresos se depositarán en las cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales. Bien, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esta situación en la que se encuentra Venezuela debido a la intervención de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Seguimos ahora sí, pero ya para culminar con este informativo nacional, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Ya saben que por UNPG TV les entregamos lo más reciente en cuanto a información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Gracias por el apoyo diario. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana viernes. Que les vaya bonito. Chao, chao.